Hola chicos, ¿qué tal estáis? En este vídeo quiero hablaros sobre el contraste de los pasados. Sé que es un tema un poco complicado en español porque tenemos tantos tiempos verbales y todo, y la verdad es que yo lo que no quiero es daros solo la teoría, sino que os quiero dar algunos ejemplos y creo que es la mejor manera de interiorizar las reglas. Y también os quiero decir que cometer errores es normal y no os preocupéis porque en mi opinión lo que más importa es poder comunicarse, ¿vale? Entonces si algún día no sabéis qué tiempo verbal tengo que usar, simplemente hablad y con el tiempo vais a mejorar esto, ¿vale? Vale, como siempre podéis activar los subtítulos aquí abajo y nada, empezamos. Vale, lo que vamos a hacer es que os voy a poner en la esquinita cómo se llama el tiempo verbal, os daré algunas claves para saber cuándo usarlos y sobre todo os daré muchos ejemplos, porque eso es lo mejor para interiorizar cuándo se usa, ¿vale? Y luego usarlo bien uno mismo cuando habla. Vale, pues empezamos por el pretérito perfecto que se utiliza normalmente cuando tenemos periodos de tiempo que no han terminado. Por ejemplo, este año, esta semana, este mes. También en general, si hablamos sobre algo que hemos hecho en la vida, ¿has estado alguna vez en París? Por ejemplo, también usamos en este contexto el pretérito perfecto, ¿vale? Entonces ahora os doy algunos ejemplos. Por ejemplo, hoy ha hecho buen tiempo. Hemos ido al parque, lo hemos pasado genial, nos ha encantado, ha sido un día perfecto. Esta semana hemos tenido muchísimo trabajo, hemos estado muy estresados y no hemos tenido tiempo de comer bien. Ha sido una semana bastante dura. Vale, este mes ha empezado a hacer mal tiempo, han bajado un poco las temperaturas y ya no ha hecho tanto sol. Este año ha sido bastante diferente porque hemos tenido que estar en casa, no hemos podido visitar a la familia y hemos estado preocupados por el tema del coronavirus. Nunca he visitado Indonesia, nunca he estado en Chile, nunca he visitado Colombia. Hay muchos países en los que nunca he estado y pienso que es una pena. También hay muchas cosas que nunca he hecho, por ejemplo, nunca he saltado con un paracaídas, nunca he hecho un curso de salsa, nunca he preparado sushi, muchas cosas que nunca he hecho. Vale, en los comentarios puedes escribir qué has hecho hoy, qué has hecho esta semana, qué tiempo ha hecho este mes, qué ha sido diferente este año, qué cosas nunca has hecho todavía o qué lugares has visitado este año, ¿vale? Para practicar. Entonces puedes escribir algunos comentarios. Vale, ahora tenemos el pretérito indefinido y la clave es intentar responder a las preguntas: ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Vale? Estamos hablando de un pasado ya terminado y de algo puntual. Por ejemplo, ayer fui al cine. La semana pasada compramos una bicicleta. El mes pasado hizo un tiempo espectacular. Lo pasamos genial. El año pasado visitamos a mi familia en diciembre. Tenemos estas expresiones como la semana pasada, el mes pasado, hace un año, y son cosas puntuales, no son cosas que se han repetido, sino que estamos hablando de qué hicimos, qué pasó. Vale, vamos a ver algunos ejemplos más. Pues ayer trabajé todo el día, fui en coche a la oficina y pasé el día trabajando, no hablé con mis amigos, no hablé con mi familia y luego por la noche vi una película y me fui a dormir tarde. Vale, la semana pasada, pues la semana pasada me fui de vacaciones, no es verdad, pero pues me fui a la playa, me bañé, estuve tomando el sol, sí, y lo pasé genial. Vale, el año pasado, ¿qué hiciste en Navidad el año pasado? Pues el año pasado en Navidad visité a mi familia, comimos muy bien, lo pasamos genial, hablamos mucho y nos relajamos.
Vale, ahora vamos a ver el imperfecto. El imperfecto también es en el pasado, pero es un pasado que percibimos como no terminado o como repetido en el pasado. Es lo típico cuando hablamos de nuestra infancia, de cómo éramos cuando éramos pequeños, usamos el imperfecto. Pues cuando era pequeña tenía el pelo corto y me gustaba mucho jugar al baloncesto y me encantaba la asignatura de inglés. Por ejemplo, hace un tiempo hice un vídeo sobre el imperfecto con muchísimos ejemplos. Podéis aquí consultarlo en este enlace. Espero que os sirva. Y nada, pues también lo usamos para describir el ambiente en el pasado. Por ejemplo, mm, había mucha gente ayer en el metro. O fuimos a un concierto y había mucha gente, la gente estaba muy contenta. La gente llevaba mascarilla para describir. Estamos describiendo cómo era el ambiente em, y tal. No estamos describiendo qué pasó. Estamos describiendo cómo era la situación. Pues la gente estaba muy nerviosa, la gente no sabía muy bien qué hacer, etcétera, ¿vale? En invierno a veces nevaba y a veces no, dependía un poco del año. Y cuando nevaba, pues siempre construíamos muñecos de nieve y era algo especial porque como no nevaba todos los años, no era como algo, bueno, lo hacemos cada día, no, era como, vale, cada 4 o 5 años nevaba y lo aprovechábamos y construíamos muñecos de nieve, hacíamos guerras de bolas de nieve, todo esto y era muy divertido. ¿Te acuerdas de algo así de cuando eras pequeño? De algún recuerdo, de algo que hacías varias veces. Por ejemplo, ¿dónde ibas normalmente de vacaciones? ¿Qué hacías normalmente en verano? ¿Qué comías? ¿Qué desayunabas normalmente? ¿Vale? Etcétera. Pues hemos visto los 3 tiempos principales en pasado y me gustaría que escribierais algo en los comentarios de qué habéis hecho hoy, qué habéis hecho este mes, no sé, pues qué hicisteis ayer, qué hicisteis la semana pasada y cómo erais cuando erais pequeños, algo así, ¿vale? Para que en los comentarios uséis los 3 verbos. Este vídeo ha sido un poco diferente de los demás y me gustaría saber pues si os ha gustado, si es algo que queréis ver más, por ejemplo con el subjuntivo o en general ver todos los tiempos verbales en español y ver algunos ejemplos. No sé si es algo que os interesa o no y me gustaría saberlo. Y nada, pues lo dejáis en los comentarios, si os ha gustado pues dejáis un me gusta y si no lo habéis hecho todavía os podéis suscribir y nada, yo encantada de ver vuestros comentarios y espero que nos veamos pronto en el canal. Vale, pues hasta luego. Adiós.